¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Cómo vamos al aire, el programa donde conversamos sobre los temas que impactan nuestra calidad de vida. Mi nombre es Joana Cárdenas, directora de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y en este episodio abordaremos un tema crucial que nos afecta a diario, la movilidad. Cómo nos movemos por nuestra ciudad, qué podemos hacer para mejorar el tráfico, para reducir el estrés vial, los accidentes de tránsito. Bueno, estas son preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez y para ayudarnos a responderlas, hoy tenemos a un invitado muy especial en esta emisión. Él es José Pablo Camargo, ingeniero civil y magíster en Ingeniería Civil con énfasis en transporte de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia de obra e interventoría de la Universidad Pontificia Bolivariana y candidato a doctor en administración del Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA. Se desempeñó como asistente de docencia en Uniandes durante 2 años y actualmente es docente e investigador de la UDES desde el 2021. Ha sido miembro del Grupo de Investigación en Sostenibilidad Urbana y Regional de la Universidad de los Andes y sus investigaciones se han enfocado en modelación de transporte, seguridad vial y operación de transporte público. Su tesis de maestría abordó el análisis de los colados en Transmilenio. Es un gusto, José Pablo, tenerte hoy aquí con nosotros en este espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Joana, muchas gracias a ti y una buena tarde a todos los que nos están escuchando. Primero, agradecerte esta invitación, este espacio para discutir sobre un tema, tal como lo decías, que nos afecta a todos, que es el que es la movilidad. Todos los días estamos viendo cómo se empeora y en este momento no vemos por ningún lado políticas públicas que puedan arreglar esta situación. De acuerdo, eso que acabas de decir es muy importante. A propósito, quiero invitar pues a quienes nos estén escuchando a esta hora y estén conectados a revisar el informe de calidad de vida 2024 que lanzamos el pasado 17 de septiembre. Sobre estos datos vamos a iniciar nuestra conversación, José Pablo, y es que además el viernes pasado publicamos en el espacio que tiene Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Una columna sobre movilidad en donde tú fuiste el autor de esa columna como experto, aliado del programa, como parte de la UDES, que es socia y miembro de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y este análisis, esto es producto también de un análisis y de un informe especial que será publicado la próxima semana. Allí mencionas varios indicadores que fueron publicados en este informe. ¿Qué viste en el informe? ¿Cómo lees tú como experto esos datos que se encuentran en el informe de calidad de vida? ¿Y qué oportunidades y desafíos ves allí en estos datos que podamos identificar para mejorar la movilidad en nuestra región? Empecemos, digamos, como en el panorama general de lo que pudiste observar. Claro que sí. En este informe especial exponemos diferentes indicadores que nos permiten entender ese panorama de la movilidad actual. Los datos estudiados nos permiten dar una conclusión clara, ¿sí? La política de movilidad regional ha sido insuficiente para lograr un desplazamiento eficiente, seguro y de calidad. Históricamente, los planes de gobierno se han limitado a soluciones tradicionales, por decirlo de alguna manera, dentro de una visión pasiva y punitiva de la política de transporte. Los planes de desarrollo actuales no prometen ser algo diferente. Esta visión pasiva implica que las políticas de transporte público y las políticas de transporte privado se implementen respondiendo únicamente a medida que los problemas vayan ocurriendo, sin anticiparlos ni prevenirlos. Como resultado,
se ha mantenido el status quo de la movilidad sin inversiones significativas, sin estrategias eficientes, y esto ha llevado al deterioro de la infraestructura y especialmente del sistema de Metrolínea. Y esto en detrimento de todos los ciudadanos. Esta situación es importante mencionarlo. No se debe a la falta de planificación. Los planes existen. Existe el Plan 2011-2030 de movilidad, la actualización 2022-2037. Se debe a una falta de articulación, que es un tema que quiero que hablemos más adelante. De la misma manera, esta política se ha centrado casi exclusivamente en la regulación y el control, priorizando multas, restricciones y estrictas normativas, lo cual está bien, pero no logran ofrecer alternativas viables para mejorar el sistema de transporte, ni logran abordar las causas subyacentes de esta problemática. Esto que mencionas es muy importante porque tienes razón, ¿no? Los ciudadanos casi no conocemos a profundidad, pero existen planes, como tú bien mencionas, de movilidad a 2030, luego se actualizaron y quedó a 2032. Vamos a empezar a desglosar estos grandes mensajes que nos acabas de entregar a partir de los datos y de la información para que quienes nos escuchan puedan más o menos entender de dónde salen esas conclusiones que tú acabas de señalar. Entonces, lo primero que quiero destacar como el primer dato es: entre 2019 y 2023, las validaciones de usuarios de transporte público pasaron de 69 millones a tan solo 51 millones. Es decir, que hay una reducción en estos últimos 4 años, que de por sí ya venía de tiempo atrás, y estas validaciones, el 12% apenas fueron de Metrolínea, con una baja participación de los articulados. ¿Cómo interpretamos estos números? ¿Qué impacto tiene en la planificación en el futuro del transporte público tener un sistema que cada vez mostraba números de disminución, de reducción, y que las personas en el área metropolitana están prefiriendo otros modos de transporte? Claro, en el informe hacemos mucho hincapié en que el panorama actual del transporte público es un motivo de gran preocupación, y debe ser un motivo de gran preocupación para los gobiernos actuales del área metropolitana. Y esto es debido a varias situaciones. Primero, tras la pandemia del COVID-19, el sistema no se ha recuperado, ¿sí? Durante 2020 y 2021 era entendible una reducción, pero ya se esperaba que para 2022 el sistema lograra una recuperación, como ha sido todos los sistemas en el mundo. No obstante, Metrolínea no ha sobrevivido después del COVID. Incluso el COVID-19 empeoró la situación. Otro aspecto importante es que desde que Bucaramanga Metropolitana, como vamos, comienza la medición, esta demanda de pasajeros, tanto en el sistema tradicional de buses colectivos como en el sistema de Metrolínea, han sufrido una fuerte caída, lo que ha afectado gravemente los ingresos del sistema. Y esto hablando de esto, hay un dato que me parece terrorífico, y es que la demanda real de pasajeros representó apenas un 3% de la demanda proyectada. Así es. Entonces, hablando de estos planes, cuando se diseñó el sistema, contemplaron una demanda que hoy en día no estamos llegando ni cerca. Estamos alrededor del 3%, como lo decía ahorita. Entonces también vemos que Metrolínea ya carga con errores desde mucho antes. Entonces, se puede decir que nunca se alcanzaron las cifras esperadas, ¿sí? Y esta drástica reducción pues ha hecho inviable la operación del sistema, ¿sí? Y un ejemplo de esto es que en 2022 uno de los operadores se fue. ¿Cómo es posible que un operador se vaya y nadie haga nada? Esa es una de las cosas que más me preocupa. Por ejemplo, en otras ciudades un operador se va y fuera una crisis totalmente. Pero fue tanto así que ni siquiera nos dimos cuenta el efecto de que se hubiera ido un operador. De acuerdo. Y esto, para suplir esta ausencia que dejó este operador, fue necesario recurrir al transporte colectivo tradicional, lo cual es un retroceso enorme en la política de transporte público. Esa medida que tomaron en el 2022-2023 fue echarnos para atrás 15 años.
De acuerdo, en la promesa además de un transporte de calidad, masivo, Claro. limpio, ¿no? Y que no se cumplió. Tan así que el pasado martes 19 de noviembre, el Consejo de Bucaramanga autorizó en plenaria al alcalde de Bucaramanga para que realice las gestiones necesarias para la disolución y liquidación de la sociedad Metrolínea. Esta caída entonces de pasajeros, como tú señalas y los datos muestran, pues llevó a que las necesidades de movilidad no paran, ¿cierto? Con Claro. la inexistencia de un transporte público de calidad, y llevó entonces a que se buscaran otras alternativas, los mototaxis, las aplicaciones, el transporte informal, y esto ha aumentado de manera significativa y permea incluso la cultura de la formalidad que tenemos en el Claro. área metropolitana. O sea, no se limita solamente a la esfera del transporte. ¿Qué cambios necesitamos, eh, crees tú, José Pablo, para transformar nuestro sistema de transporte? O sea, ¿cómo podemos cambiar estas estadísticas y hacer que el transporte público sea una opción más atractiva? ¿Qué crees tú que se necesita? Bueno, primero hay que reconocer que el reto de recuperar Metrolínea es enorme. Yo pienso que la principal problemática que tenemos ahorita como región, como ciudad. En primer lugar, hay que tomar una decisión. ¿Liquidamos y empezamos de cero o intentamos recuperar? En mi opinión, la crisis económica del sistema en estos momentos son casi 500.000 millones de deuda. Y la estructuración actual con los operadores no va a permitir una recuperación del sistema. Por lo cual yo veo la liquidación inminente. Ahora, hay un elemento importante. Mencionas que el Consejo de Bucaramanga autorizó al alcalde. Ujú. Falta que los otros consejos también. Y eso es una muestra de la falta de coordinación hasta dentro de la misma área metropolitana. Entonces, la eventual liquidación, porque sí se va a dar, puede que tarde más y este sistema lo veamos agonizar un par de años más, pero la eventual liquidación va a ser una oportunidad, yo pienso, de oro para repensar la forma en la que debe operar este sistema en el área metropolitana. Y se requiere una reorganización total, una reorganización de rutas, de paraderos, de estaciones, también un cambio, una revisión en los modelos de remuneración para los operadores, del sistema de recaudo. Y también es importante una modernización de flota. Debemos estar hablando ya de buses híbridos o eléctricos, también es posible. Y también, por ejemplo, hay ciudades en Colombia, como en la costa, en Barranquilla, que se tienen buses con aire acondicionado y buses con wifi. ¿Sí? Son elementos que podrían volver atractivo el sistema. Pero también es necesario, esto es uno de los elementos más importantes, que es necesario formular un esquema de subsidios tarifarios. A un sistema de transporte público solo se vuelve atractivo con la tarifa. Lamentablemente, en la política pública hacen las inversiones y las dejan abandonadas. ¿Sí? El gasto recurrente es lo que más le huyen los políticos. Y necesitamos un esquema de subsidio a la tarifa. Ningún sistema de transporte público en el mundo es rentable. Y muy pocos son sostenibles económicamente. Hay que tener claro que el sistema de transporte hay que mantenerlo, hay que apoyarlo. Es un sistema público, es un servicio público. Entonces, para que Metrolínea vuelva a la vida, necesitamos volverlo atractivo. ¿Sí? Y esto debe ir de la mano de un plan de intervención a la operación del transporte informal. Está documentado, y no está documentado hace poco, que ahorita vemos muchísimos mototaxis. Hay artículos de hace más de 10 años que muestran que el mototaxi y la piratería están quitándole demanda a Metrolínea. Esto es un problema ampliamente documentado en ciudades como Bucaramanga y en ciudades por todo Latinoamérica y el sur global. Entonces, para volverlo atractivo, esto se logra nada más invirtiendo. Y la verdad, bastante. De acuerdo. Entonces, la política actual, ese compromiso, cada vez que vemos que los políticos se comprometen, ese compromiso debe verse materializado en inversiones. Y eso es un elemento muy importante que debemos ver.
tú mencionas algo muy importante y es el compromiso, pero además mencionas algo aún más relevante, es la articulación, porque bien señalas la necesidad de, como dice el dicho, que los municipios se metan la mano al drill, ¿no? Financien la operación de un sistema de transporte público, porque es conocido que estos no tienen una sostenibilidad financiera por ellos mismos. En el caso del área metropolitana, ningún municipio excepto Bucaramanga hizo aportes a la operación del sistema. Y esto también contribuyó a, digamos, la crisis que hoy tenemos y a que el sistema colapsara. Así que se necesita una articulación, una decisión real de los alcaldes del área metropolitana y unos compromisos sólidos también en lo financiero, como bien señalas. En tu análisis que vamos a presentar, mencionas también la importancia de un cambio modal. Contémosle a las personas qué significa un cambio modal, ¿no? ¿A qué nos referimos o a qué te refieres en ese informe especial sobre el cambio modal y cuáles serían esas formas de incentivar el uso de alternativas sostenibles, de movilidad sostenible o activa, como se conoce, que es caminar, usar el transporte público, el uso de medios alternativos como la bicicleta en el área metropolitana? Entonces, iniciemos un poquito a conversar sobre este punto del informe. Okay. El cambio modal es tal vez el elemento más importante a la hora de que exista un cambio en el sistema de transporte. Para ello, hay muchas formas de explicarlo y podríamos aquí dar cátedra de ingeniería de transporte, pero lo importante es que hay que volver eficiente la repartición, digamos, del espacio, de alguna manera. Moverse en el vehículo privado es la solución más ineficiente en cuanto a espacio, en cuanto a transporte, en cuanto a costo, en cuanto a contaminación. Entonces hay que hacer una política para disminuir el uso del carro privado. De forma clara, hay que hacer una creación, hay que hacer una política integral que promueva la reducción y limitación del uso, tenencia y disfrute del vehículo privado. Es un tema complicado y aquí es donde vemos que muchos de los alcaldes se bajan del bus, porque atacar el uso del carro es tener enemigos. Entonces aquí es un elemento de compromiso. De acuerdo. Y aquí esta política debe incluir estrategias específicas. Una de ellas, por ejemplo, sería el aumento de las tarifas de estacionamiento, la promoción del uso de carro compartido, la implementación de cobros de congestión, peajes urbanos, temas delicados. Y ahora, aquí va a ser una salvedad. Digamos que es fácil desde nosotros o en estos espacios satanizar el uso del carro, ¿sí? Pero hay que entender que si no existe una opción para que la gente se baje del carro, no se van a bajar, por más que lo obliguemos, por más que lo hagamos caro. Si no les damos alternativas, nunca se van a bajar. Y esto es un tema bastante importante. La única forma que los bajemos del carro es con estas políticas disuasivas, claro, pero también necesitamos brindar un sistema de transporte público eficiente. Si no, el cambio nunca se va a dar. Y lo mismo podríamos decir con bicicletas y con la caminata. Si no hay opciones, si la alternativa no es viable, no los podemos obligar, tampoco sería correcto. De acuerdo. Eso que mencionas es bien relevante porque el mundo se está pensando en términos de sostenibilidad y ahí hay un factor que también pasa, digamos, por la reflexión interna y es entender que no es un ataque, ¿no?, a las libertades individuales, sino que es las alternativas que tenemos como sociedad para repensar la forma en que nos relacionamos con el espacio, con el entorno y cómo además podemos hacer aportes. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿cómo aporto para construir una mejor ciudad? Muchas veces es tomando la decisión de ir o moverme en transporte público, pero bien es cierto que ante la inexistencia de pues los ciudadanos han tenido que tomar otras opciones. Total. Y los datos han mostrado el aumento importante del vehículo privado como forma de movilizarse en la ciudad. Tú hablaste de un elemento muy importante que son las ciclovías, como parte de esta movilidad sostenible, de este cambio modal que necesitamos hacer.
en el área metropolitana, que ha sido un desafío completo en Bucaramanga. No se han construido nuevos kilómetros de ciclovía en los últimos años y en general la red de ciclovías en el área metropolitana es limitada, pero además poco apropiada, ¿no?, por parte de los ciudadanos. Muchos ciudadanos no quieren las ciclovías. ¿Cuál es la importancia de que contemos en la ciudad con estos espacios? ¿Por qué sí es importante apostarle a la ciclovía y al transporte en bicicleta o a pie o como una alternativa para el área metropolitana? Bueno, primero hacer una salvedad. En Bucaramanga no solo que no se hayan construido nuevos kilómetros de cicloinfraestructura, hemos destruido kilómetros de cicloinfraestructura. Entonces, no solo no hemos avanzado, estamos echando para atrás. Entonces, ahí hay un elemento bastante triste, de alguna manera. Y al igual que lo que habíamos hablado antes, no es por falta de planificación. El plan de bicicletas existe desde que Rodolfo Hernández fue alcalde, en el cual a 2030 ya teníamos cicloinfraestructura por la autopista, pero también hay que tener en cuenta las realidades de lo que puede ser el uso de bicicleta en el área metropolitana. Pero al igual que lo que mencionaba ahorita, sin infraestructura digna, nunca va a haber un incentivo para que la gente lo use. Las bicicletas no van a ir ni acosadas al lado de un carro, al lado de una buseta, ni van a ir por el andén, ¿sí? Hay que darle una infraestructura dedicada. Y muchas veces hablamos de infraestructura y vemos que pintan un carril y ya creen que es una solución, ¿no? Hay un dicho muy famoso que pintura no es infraestructura. Hay que hacer una infraestructura dedicada como la que había. La que había tenía muchas críticas, una vez más, incluso mías, pero era mucho mejor de lo que había. Y aquí es un elemento importante. Lo que tú dices es muy relevante, y es que no tenía apoyo popular. Los vecinos de la zona donde había la cicloinfraestructura eran los principales opositores. Y la ciudadanía critica toda esta construcción de infraestructura porque el uso es poco. Primero, ese poco lo quiero poner entre comillas, porque si uno ve que ellos esperan que haya un trancón de ciclas inmediatamente, y eso no va a ocurrir. Lamentablemente, en política de cicloinfraestructura, el lema siempre ha sido háganlo que ellos eventualmente llegan. Hace más de 20 años, cuando Peñalosa fue alcalde por primera vez en Bogotá, se realizaron bastantes kilómetros de cicloinfraestructura y la ciudadanía criticaba la inversión, porque decía, estamos perdiendo muchísima plata haciendo eso, nadie lo está usando. Hoy en día, más de 20 años después, podemos evidenciar trancones de ciclas. Así es. Podemos evidenciar miles y miles de personas usándolo. Entonces, sobre todo en la política de movilidad, los resultados toman tiempo. Todo, en todo lo que podamos discutir. De acuerdo. El que diga que va a hacer que que la cicloinfraestructura se va a llenar en 4 años nos está mintiendo. El que diga que el trancón se va a acabar nos está mintiendo. Todo en política de movilidad toma mucho tiempo, porque son cambios culturales, la infraestructura se demora construyendo, es un tema integral que tarda tiempo, tarda en cocinarse. De acuerdo. De alguna manera. Y pasa, y quiero reiterar el mensaje, pasa mucho por la cultura que tenemos como ciudadanos, por lo que valoramos de nuestra ciudad. Uno de los valores que deberíamos tener y digamos, cultivar, tiene que ser el cuidado de nuestra infraestructura, pero valorar además las iniciativas que hacen que nuestra ciudad sea sostenible. Y de cara a esa sostenibilidad, pues la ciclovía o la cicloinfraestructura es necesario para esos cambios de comportamiento. Hoy vemos que las personas la usan de manera inadecuada, las motocicletas usan la cicloinfraestructura, y lo que tú dices, pues afecta aún más, digamos, el entorno y cómo se ven esos espacios que es necesario recuperar. Tú mencionabas, José Pablo, también algo muy importante, y es políticas proactivas en lugar de políticas reactivas. ¿Por qué crees, y ya aquí hablando ya, digamos, de manera propositiva frente a lo que debería implementarse, ¿cuáles son esos primeros pasos que deberían dar las autoridades locales
para implementar políticas proactivas y anticiparse a esos problemas de movilidad? ¿Qué significa que las autoridades se anticipen a esos problemas de movilidad? ¿Y cuáles serían esos primeros pasos para implementar este tipo de políticas en la ciudad? Ok, yo pienso que el primer paso es que exista la articulación que estábamos hablando. Los planes ya existen, lo que hemos hablado. Las acciones y estos planes no dialogan, no discuten. Y lamentablemente, no sé si para bien o para mal, los planes no son vinculantes y los alcaldes pueden omitirlos totalmente. En segundo lugar, existe una falta de coordinación entre los municipios, ¿sí? Por poner un ejemplo, en Bucaramanga se vara un carro en la autopista, pero ya en Bucaramanga, en Provenza, y el trancón llega a pie de cuesta. Existe una dinámica de movilidad regional, una dinámica de movilidad metropolitana. Y el área metropolitana, la institución del área metropolitana, no ha logrado crear una política coordinada de movilidad regional. Entonces, esto es otro elemento que debe ser claro. Si no trabajamos los 4 municipios de forma clara, de forma coordinada, haciendo acciones, no se va a lograr absolutamente nada. Absolutamente nada. Y ahora, otra cosa importante, y ya lo hemos discutido, existe una falta de inversión, así de sencilla. Desde hace mucho tiempo no se hace infraestructura. Esta ciudad no la vemos en obra hace bastante tiempo. Entonces, de alguna manera, mi invitación es sencilla. Mal sería de mi parte llegar aquí a proponer infraestructura. No, hay que hacer otro carril, hay que hacer más transversales, hay que hacer un par... No, esa no debe ser nuestra posición. Los planes ya existen. Mi invitación es a seguir estos planes. Estos planes no son perfectos, en lo más mínimo. Tienen muchas críticas mías, de alguna manera, pero es mucho mejor lo que está escrito en esos planes que lo que vemos en los planes de gobierno. El plan de movilidad metropolitano fue hecho por unas consultoras especializadas que se sentaron a pensar la movilidad de Bucaramanga. Hubo una actualización. Entonces, los alcaldes actuales tienen que seguirlo. Ahí es muy claro. O sea, yo invito a todos los que nos estén escuchando que lo descarguen de la página del área metropolitana. Y no está en lenguaje técnico. O sea, la infraestructura que debemos hacer a 30 años, ahí dice cuál es. Ahí dice qué debemos hacer, qué políticas hacer. Es que no tienen ni que proponer cosas nuevas, nada más es seguirlo. De acuerdo. Entonces, esa es mi invitación. La mejor política proactiva es seguir lo que ya se estudió, de alguna manera. De acuerdo. Esto es muy importante y desafortunadamente pasa, te cuento, con muchos planes metropolitanos. Quiero solamente hacer referencia a uno que me parece muy importante y es el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, que también pensó la ciudad a 2026, que no fue vinculante, que se quedó en un documento, que le faltó ser aterrizado y que no fue apropiado por las administraciones municipales, y eso siguió fracturando y generando acciones divididas y con poco impacto para la región, y por eso es fundamental, y reitero ese mensaje de articulación y trabajo coordinado. Mirando el panorama global, ¿cómo están los países, José Pablo, más avanzados en términos de movilidad sostenible? A veces sentimos que eso es posible en los países desarrollados, pero que en una ciudad intermedia como Bucaramanga y su área metropolitana, quizá eso no sea tan alcanzable, esos modelos. A veces cuando uno plantea esas formas distintas y queremos soñarnos la ciudad de una manera diferente, no faltan los escépticos que nos dicen, eso se puede, pero pues no en Bucaramanga, esos son los países desarrollados. ¿Qué podemos decir? Cuéntanos un poquito cómo están esos países en términos de movilidad sostenible y si es posible realmente adaptar ese tipo de políticas a una ciudad como la nuestra. Claro que sí. Primero, se ve mucho ese escepticismo que tú dices. Cuando teníamos muchas de estas discusiones, digamos en Bogotá, la gente nos contestaba, pues que estábamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Así es. Y yo digo que no. El paradigma de movilidad europeo es totalmente alcanzable. Claramente, guardadas las proporciones. Pero esta idea de ciudad es totalmente alcanzable. Y para eso quiero que nos remontemos un poquito a la historia,
¿sí? En los años 70, Ámsterdam sufría de una de las peores congestiones vehiculares en Europa. Tenían un sistema de movilidad totalmente orientado al uso del vehículo. Todas esas plazas bellas de Ámsterdam eran parqueaderos. Wow. Sufrían de trancón, las avenidas eran trancón. Hubo propuestas de demoler partes del centro histórico para ampliar carreteras. Pero hubo una política coordinada, con el apoyo de todos los partidos políticos, de incentivar otros modos de transporte. Hubo una política de cambio modal, incentivando el uso de la bicicleta y del transporte público, de la caminata. Y eso fue una política coordinada, no solo de transporte, una política de crecimiento urbano, de reorganización, una política económica, en el cual hicieron todo un desarrollo orientado a esa visión que ellos tenían de transporte. Entonces ellos hicieron un proyecto de ciudad, un proyecto a largo plazo, que nos llevó a lo que hoy en día es una de las mejores ciudades en cuanto a transporte sostenible del mundo. ¿Y cómo te lo pongo en resumen? Hace 50 años, Ámsterdam no era el Ámsterdam que hoy conocemos. Dentro de 50 años, Bucaramanga no tiene por qué ser la Bucaramanga que ahorita conocemos. Entonces hay que tener claro esa visión de para dónde vamos, asignar los recursos, que haya un compromiso político, no que cambie alcalde y se acabó el proyecto. ¿Sí? Entonces es un esquema coordinado. Las soluciones toman tiempo. ¿Sí? Hace 50 años Ámsterdam tampoco era Ámsterdam. Entonces hay que orientarnos, soñar. De acuerdo. Y a ese sueño invertirle. De acuerdo, tienes toda la razón. Parte un poco de ese sueño es el que tenemos que plantearlos, ponerlo, digamos, en acción y ejecutarlo. Hoy estamos en un tema de inmediatez, ¿no? De resultados rápidos de corto plazo, y sí es importante que nosotros como ciudadanos también tengamos presente que estos cambios se cocinan con el tiempo. Y que hacemos parte todos en esa construcción, y necesitamos políticas que se midan en el tiempo, ¿no? Con indicadores de corto, de mediano y de largo plazo que nos lleven a esas nuevas visiones de la movilidad. Para ir cerrando, José Pablo, quiero preguntarte además, hablando en términos de desarrollo sostenible, si es posible que el transporte y la movilidad ayuda o puede ayudar a reducir brechas en materia de desigualdad. ¿Hace algo el transporte alrededor de las desigualdades? ¿Puede la política de movilidad contribuir a reducir brechas de desigualdad, especialmente en lugares vulnerables del área metropolitana? ¿O cuando hablamos de desigualdades y de brechas estamos hablando solamente en términos económicos, de empleo, de ingresos de esas personas? ¿O el transporte público de calidad y eficiente también contribuye en esa reducción de desigualdades? Okay. El transporte permea cada instancia de nuestras vidas. Y aquí en mis cátedras de tráfico en la UDES siempre comienzo explicando cómo el transporte es un facilitador de oportunidades, ¿sí? De conectividad, dando acceso al estudio, al trabajo, a la interacción, al esparcimiento, ¿sí? Y es un factor influyente en la calidad de vida de las personas. Y de esto podemos dar muchos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, existe una política de gratuidad de las universidades públicas. Pero de nada me sirve si yo tengo la universidad gratuita, si vivo en un barrio de origen informal a las afueras del área metropolitana donde no hay transporte público, y si hubiese, no tengo cómo pagarlo, ¿sí? Entonces debe ser una política coordinada. Lo mismo, otro ejemplo, después de mucho sufrir consiguiendo trabajo, conseguí trabajo en otro municipio del área metropolitana. Yo vivo en un área apartada, en uno de los barrios de origen informal, en las laderas de Bucaramanga, y necesito ir a Florida Blanca. Tengo que, una vez más, si consigo transporte, tendría que pagar 2, 3, 4, 5, 6 pasajes al día. De acuerdo. Y, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estábamos en Bogotá, estaba revisando el informe de evaluación de impacto del cable de Ciudad Bolívar. Y leí una entrevista a una señora
que contaba que esa infraestructura le había dado 2 horas más a su día. Wow. Y contaba que eran las 2 horas en las que ella le permitía ver a sus hijos despiertos. Porque no los veía en la mañana, porque cuando salía estaban durmiendo, y no los veía en la noche, porque cuando llegaba ya estaban durmiendo. Y eran 2 horas, de alguna manera 2 horas que les devolvió a su familia. De acuerdo. Y contaba que esas 2 horas las había invertido en ver qué emprendimiento iba a crear, ¿sí? El transporte da espacio a todo esto. El transporte da acceso a los derechos, ¿sí? El transporte empodera. El transporte tiene la facilidad de hacer que las cosas pasen. De acuerdo. Facilita procesos, tienes toda la razón. Esa es una de las formas para quienes nos están escuchando, varias, en los que la movilidad en definitiva ayuda a reducir brechas alrededor de la desigualdad. La última pregunta, José Pablo, es dirigida a los ciudadanos. ¿Qué papel crees tú que juega la ciudadanía en este proceso de transformar la movilidad? ¿Cómo podemos involucrarnos los ciudadanos y las ciudadanas del área metropolitana en la creación de una ciudad más accesible y sostenible? Ok. Pues aquí sin sonar como un político en campaña, pero la movilidad es un compromiso de todos, de cada uno de los actores, ¿sí? Nosotros como ciudadanía debemos exigir que se realicen las políticas públicas y las inversiones necesarias que logren el objetivo de un desplazamiento seguro, eficiente y de calidad. Lamentablemente existe muchísima desinformación de estas políticas públicas. Por eso agradezco mucho, digamos, este espacio donde podamos discutir de estos temas de forma clara. La desinformación sobre lo que se necesita para solucionar el trancón es enorme. Y entonces todos los actores de la ciudadanía debemos estar involucrados. También es una invitación también a la academia, a que investiguemos en esta visión de ciudad. Nosotros desde la UDES lo estamos haciendo con los alumnos de pregrado, por ejemplo. Todos los actores, las agremiaciones, los grupos participativos, todos deben exigir un modelo de ciudad. ¿Cuál? Ya quedará a la decisión, pero se necesita un cambio en la política. De acuerdo. Necesitamos estar mucho más interesados y por eso a quienes nos escucharon hoy les agradezco, pero sobre todo y muy importante a ti, José Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, por compartir tu conocimiento y por ayudar a que esta información, este conocimiento, esta experiencia, este artículo y este informe especial sobre movilidad que lanzaremos la próxima semana a través de nuestra página web y todas las redes sociales, pues pueda ser conocido y compartido por quienes se conectan con nosotros. Los invitamos, y quiero invitarlos antes de despedirte, los invitamos a quienes nos escuchan a que se conecten a través de todas las plataformas y redes sociales que tenemos en Bucaramanga Metropolitana Como Vamos, y nos pueden encontrar con el @BGA Como Vamos para más contenido sobre la calidad de vida en Bucaramanga y en el área metropolitana. Mil gracias, José Pablo, por este espacio y espero que nos sigamos encontrando en próximas oportunidades. No, muchas gracias, Giovanna, a ti, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por considerar a la academia en estos espacios. Nosotros desde la academia siempre estamos dispuestos a colaborar. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana Como Vamos y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales.